comillas. La mujer que comandó con la cruz y el rosario un ejército de soldados Rapanui descalzos y hambrientos en 1914, arengándolos a ir por su alimento en las tierras ocupadas por la compañía explotadora de Rapanui, habría nacido en 1856 en Isla de Pascua, se llama nuestra académica, fielmente descrito, altamente documentado. Esta historia oculta, donde lo oculto tiene que ver con todo aquello que no conviene divulgarse, lepra incluida para mantener saludable el turismo, va a perdurar para la memoria de los futuros habitantes isleños y para mantener fresca y vigente la historia de sus antepasados. Nuestra académica correspondiente sigue trabajando en el tema y sigue viajando hacia un ombligo del mundo. Nuevos rombos, siempre reveladores, se vislumbran en el horizonte cercano. Es, por cierto, toda una autoridad en el conocimiento y la difusión de nuestra memoria pascuense, y lo hace desde Viña del Mar, ciudad de esta quinta región a la que política y administrativamente pertenece Isla de Pascua. Por todo lo expuesto y por todo lo que en honor al tiempo no se puede exponer, coterránea y colega Patricia Jaumaru Starbuk, seas bienvenida con tu paciencia y tranquilidad, como te bautizaron los Rapanui a esta docta corporación. Te recibimos como solemos hacerlo con nuestros pares, con los brazos abiertos, fraternos, confiados en que nos ayudarás a seguir dando vida, larga y prestigiosa vida, a nuestra querida Academia Chilena de la Lengua. Muchas gracias. Con la presentación que ha hecho don Eugenio Miniza, la nueva académica ya es parte de nosotros. Y en señal de que se han cumplido los requisitos que pide el reglamento, voy a invitarla a acercarse para que en nombre del director yo le haga entrega del diploma que la acredita como miembro nuestro y de la insignia de la corporación. A continuación le voy a pedir además que se siente a la derecha de quien preside, en señal de que ya es una de las nuestras y es parte de la academia. Adelante. Cuidado. Voy a invitarla. Saludo en este momento a la señora alcaldesa de la ciudad de Viña del Mar, quien está presente acompañándonos en este acto. Muy bienvenida. Muchas gracias, perdone el atraso. En absoluto, está perdonada. Bien, a continuación le cedo la palabra a la nueva académica, a doña Patricia Starbuk, quien hará su discurso. Tiene la palabra. Distinguidos asistentes, pero hablo fuerte yo, ¿no? Distinguidos asistentes, también haré un breve preludio antes de lanzarme con el discurso, y es que dos cosas me persiguen a mí siempre, y una de ellas es la tos y la otra es la emoción, y espero conjurar ambas en estas palabras siguientes. Primero, debo agradecer a la Academia, representada por don José Luis Samaniego, por este nombramiento. Es para mí un gran honor, y no hay otra forma de decirlo, un gran honor. Mi gratitud a Eugenio Miniza por su presentación y a todos ustedes por acompañarme este día. ¿Cuáles son las señas? Ahí está.
Me han propuesto que hable en esta ocasión de Isla de Pascua, porque es mi investigación más reciente y porque es un tema intenso e interesante. Diríase en televisión que Pascua es un tema en desarrollo. Aún en el siglo XXI la envuelven los secretos, los enigmas. Precisamente una de las palabras más recurrentes al hablar o escribir de Rapa Nui es la palabra misterio. Se alude así a la ausencia de explicaciones irrefutables, comprobables, sobre la construcción y el traslado de las enormes esculturas de piedra que hacen de la isla uno de los mayores museos al aire libre del mundo. Para mí, la existencia de más de 1100 moai, esa es la última cifra, y debo decir moai porque los plurales en idioma Rapa Nui no son como los nuestros, no son con ese por lo menos. Ese es uno de los misterios solamente y no el mayor. El más asombroso desde mi perspectiva es la preservación hasta hoy de los rasgos esenciales de esta cultura polinésica anclada en el Océano Pacífico, en la isla más retirada de tierra firme de todo el planeta. Tenemos un récord. Los primeros 13 siglos son explicables desde la llegada de Hotumatua, que se presume fue más o menos entre el siglo III y el siglo X después de Cristo, y yo no me voy a matricular con ninguna de las cifras porque, como ven ustedes, el margen es demasiado amplio. No hay certeza, sino hipótesis. Fue en todo ese periodo una sociedad aislada que se observó a sí misma. Los moai, precisamente, fueron esculpidos mirando hacia el interior de la isla, como resistiendo a la tentación de sus escultores a preferir el horizonte marino y la partida. Repito, ese es muy feo. Voy a retirarme un poquito. Sin duda, esa reclusión de siglos de los Rapa Nui evitó influencias perturbadoras y afianzó un microcosmos y desde allí una cosmovisión donde todo tenía un sentido particular, el de los propios Rapa Nui, con un sello casi indeleble que no se extinguió ni aún en las épocas más críticas. Hay que recordar que antes de la anexión a Chile, que fue en 1888, y por las agresivas redadas de buques esclavistas, la isla tuvo en un momento de su historia solo un centenar de habitantes, sin jefes y sin sabios. Fue una comunidad flotando casi a la deriva en un peñón volcánico, y la esencia polinésica de los pascuenses proseguiría en el 1900 y también proseguiría hacia 1930, cuando la compañía Williamson, Balfour y compañía, con la anuencia del Estado chileno, mantuvo en encierro físico a los dueños de la isla en un gueto de pocas hectáreas, con 3 puertas vigiladas y permisos obligatorios para salir al resto de ese tan pequeño territorio. Siguió en pie la cultura, con sus mitos, sus leyendas, música y tradiciones familiares y sociales hacia mediados del siglo XX en circunstancias también difíciles. Se abastecían con un barco al año, dependían de los permisos de una autoridad foránea y no tuvieron carnet de identidad hasta agosto de 1966. Moisés Tukihuki, nacido en 1897, se inscribió en 1968 cuando tenía 71 años. Mi vínculo más estrecho y directo con los Rapa Nui ocurrió en 2006. Al visitar la isla pregunté, ¿dónde hay una anciana conversadora? Ahí al frente, me dijeron. Fue entonces que, para mi sorpresa y encanto, la escuché casi recitar su árbol genealógico. Y entonces la curiosidad empezó a navegar por mis venas. Ese fenómeno cultural tan ajeno a la propia experiencia, esa parte del país tan desconocida y postergada, estaban allí, representados en esa bisnieta de María Angata, la catequista y profetisa lisiada que mencionó Eugenio y que arengó en 1914 a los Rapa Nui contra la compañía que ocupaba sus tierras. Una mujer extraordinaria, que anunciaba la llegada de un barco varios días antes. Incluso los misioneros católicos, como consta en sus escritos, reconocían y
respetaban sus extraordinarios dones. Y allí estaba su bisnieta contándome de su pasado. Me propuse recoger las azarosas memorias contemporáneas de este pueblo, tal como lo había hecho antes con los yaganes de la región austral. Ambos grupos humanos, tan lejanos, tan distintos, tienen sin embargo varias coincidencias fundamentales. Son pueblos antiguos, situados al margen, marginales, en zonas aisladas del planeta y con una intensa gravitación del mar en su cultura, desde sus más antiguos orígenes. Solo que en el archipiélago fueguino queda una última yagana que habla con plena propiedad su idioma, que es Cristina Calderón, y el pueblo Rapa Nui es un grupo humano en transición, es cierto, pero vivo. Preservaron los Rapa Nui sus rasgos étnicos esenciales durante los siglos XIX y XX, aceptando el mestizaje como un recurso de sobrevivencia. Desde entonces, el ADN de esta etnia, cuya memoria remota se enlaza, y lo creo, con las del lejano oriente, acrecentó su sorprendente mezcla genética. En el curso de esta portentosa resistencia a la pérdida de su identidad, hubo inevitables sincretismos y eclecticismos polinesios, sobre todo al llegar los misioneros católicos a partir de 1864 y en los últimos 50 años por el reencuentro con la Polinesia francesa al comenzar los viajes aéreos periódicos de LAN Chile en 1967. Se incorporan nuevos saludos, el Iorana no es original pascuense, nuevos saludos, estilos de bienvenida, los collares tampoco eran propios de la isla, o también bailes y cantos de Oceanía, ese gran continente insular del Pacífico. Pero no fue eso lo más significativo, quizás lo más significativo por sus efectos fue la incertidumbre en sus convicciones espirituales, ancestrales, al admitir en sus vidas las enseñanzas de los evangelizadores. Las familias se llenaron de nombres cristianos: Benedicto, Jesús, Milagrosa, Socorro, Juan de Dios, Abraham, Moisés, Isaías, Mateo, María Auxiliadora, María Andacollo, María de los Milagros, María Goretti o Magdalena. Revisé el registro civil, está lleno de esos nombres, sobre todo en esos años. Cambian las relaciones sociales, se evitan los ritos considerados paganos, se demoniza a los varúa, espíritus malignos, y a la vez se pone distancia a los tatanes. Los tatanes son ni más ni menos que los satanes. Hoy el pequeño y singular mundo isleño se nos presenta heterogéneo y cambiante. El milagro de preservación cultural, que se mostró tan sólido en la adversidad y ante el colonialismo económico y religioso, parece resquebrajarse con la prosperidad que brinda el siglo XXI. Muchos Rapa Nui, sobre todo adultos mayores, están inquietos porque la rapidez de los procesos biosociales, la intensidad de la globalización los está afectando. Creo que el punto de quiebre y a la vez síntoma y a la vez efecto es el idioma. La lingüística no es mi especialidad, pero observo las tendencias que presento a grandes rasgos. Informantes de mi primera investigación en Isla de Pascua, en su mayoría ancianos, utilizaban palabras que ya no son reconocidas por la siguiente generación. ¿Y qué quiere decir eso? ¿De dónde sacaste esa palabra? Jordi Fuentes alcanzó incluso a registrarlas en su diccionario publicado en 1960. Rapa Nui más jóvenes, hacia los 40 años, suelen desconocer la autoridad de personas ligadas al estudio de la lengua, que las hay. Podría decirse que no hay una gramática actual de consenso, y se nota. Inevitablemente es una lengua que no satisface por sí misma los requerimientos de la comunicación cotidiana en el presente. No solo son las palabras de las nuevas tecnologías que faltan, hay muchos objetos domésticos, herramientas y aún estados personales y emociones no descritas antes que requieren palabras, así como ha ocurrido y sigue ocurriendo con el mismo castellano y con otras lenguas en la historia de la humanidad. Es la evolución que impone la vida.
En el caso de los objetos nuevos se propone una palabra para designarlo y su aceptación es relativa. Entonces se toma prestado de otros idiomas. El nuevo objeto o saludo o cualidad es incorporado a la lengua en su idioma original o parecido, ya sea castellano, inglés o francés. Money, dinero. Bonui, buenas noches, bonui, y orana. O se rapanuiza con un modesto cambio. El banco es banco con B corte y K. Polera, para polera. Cotini es el calcetín. Camita es la camisa. Celular es el celular. Caro es el jarro. Aco es el ajo. Nosotros, Chile y los chilenos, somos tire. Jóvenes y adultos utilizan expresiones coloquiales o modismo de temporada del chileno continental. Escucho a los niños, por otra parte, hablar más en castellano que en Rapanui. El idioma es una evidente representación, en el caso de los Rapanui, de cómo son la mayoría de ellos en su trato habitual. Es una lengua áspera, económica en matices y entonación, pragmática. Como su lengua, el Rapanui suele ser una persona de pocas abstracciones y disquisiciones filosóficas. Basta hacer un seguimiento de las carreras que siguen prefiriendo los jóvenes. Sin embargo, es un idioma, una lengua que tiene una riqueza extraordinaria para designar elementos de la naturaleza, tipos de nubes, etapas de desarrollo de una fruta o de un vegetal, técnicas de pesca y hasta lugares en el mar. En la isla de Pascua, el mar tiene nombres distintos según para lo que se utiliza, según los peces que tiene, según las características. Esos son los PUM. Su diccionario no tiene garabatos ni insultos graves. Una tremenda ventaja para lo que estamos viviendo nosotros en nuestro país. Y es que agredir verbalmente con alevosía podía causar la muerte y hasta la deglución del agresor, sobre todo en tiempos de hambruna. Esto está ratificado por una Rapanui que me mira allá y me dice que sí. Allá se ofende de otro modo, principalmente con la burla, aunque también con prudencia. Y en esas prácticas son maestros. A mediados del siglo XX existieron y fueron desaconsejados, sobre todo por el padre Inglet, los Ei o cantos de maldición, en que dos grupos se enfrentaban y ridiculizaban con cantos e imitaciones a más no poder. Perdía aquel equipo que no podía controlarse y con la ira que le provocaba lo que le decían e imitaban, se lanzaba contra el grupo opuesto, así fuese que en él estuvieran otros miembros de su familia. Los hablantes de esta lengua serían unas 3.000 personas, la mitad en Chile continental y la mitad en la propia isla. Contra las proyecciones, un idioma que llegó a tener 110 personas que lo utilizaban y en un momento no tan lejano de su historia, a fines del siglo XIX, sigue vital a pesar de todo, aunque estimo que arriesga a convertirse en segundo idioma después del castellano, no solo por la habilidad de los Rapanui para aprender otras lenguas, sino por la presión económica, el prestigio cultural y los matrimonios mixtos, sobre todo con chilenos continentales. En mi primera investigación en la isla escuché y transcribí los testimonios con cierta dificultad, porque mis informantes eran ancianos que hablaban el castellano con limitaciones. En esta segunda investigación, en la mayoría de los casos, me parecía hablar con un chileno continental de clase media, excepto por las cadencias, la entonación. Hoy no hay restricciones en la pronunciación. Las R, la gente de mediana edad y los jóvenes son R y no L's, como antes. De allí nacieron los peteros, de no poder pronunciar la D con la R, Pedro, Pétero, o los Panacaracio, porque no se podía decir Pancracio, y el Panacaracio quedó finalmente en Pacarati, curiosamente, que es el apellido más conocido de la isla. Gran parte de esta generación de 40 a 50 años ha vivido por largos periodos en la zona central de Chile. Para el director de la Academia de la Lengua Rapanui, Alfredo Tuqui, el principal problema que se observa es que cada uno habla a su aire. Es por lo demás la naturaleza de los Rapanui. Soportaron durante décadas limitaciones de todo orden porque estaban en una situación desmedrada
y habían extraviado ciertas características tribales como su espíritu guerrero, pero en la bonanza no soporta las ataduras, los controles ni las normas. Esa característica lleva a cierto desorden y descontrol. Una amiga extranjera que vive hace 15 años en la isla me decía: aquí nadie quiere tener problemas con nadie, es el lema del momento que vivimos. El destino de la lengua Rapa Nui será definido por sus usuarios y no por las normas ni por los diccionarios. Es un riesgo realista. Sin embargo, creo que, tal como lo ha hecho la Real Academia Española con sus lenguas cooficiales, nuestra Academia Chilena de la Lengua debiera sostener vínculos con las instituciones afines de lenguas vernáculas chilenas. Lo propongo hoy y espero que así ocurra. Hay una Academia de la Lengua Rapa Nui, pero todavía no hay una Academia de la Lengua Mapuche. A estas inevitables observaciones del presente isleño se sobrepone mi aproximación a su pasado próximo, ese pasado que explica tan bien el presente. Mi método ha sido la entrevista en profundidad para obtener registros testimoniales de primera fuente que me han permitido reconstruir fragmentos de la vida de ese pueblo, hacer retratos de una época a partir de las narraciones de sus protagonistas, es decir, recuperar los episodios principales desde adentro de la comunidad. Es una perspectiva distinta, es el punto de vista de quienes nunca tuvieron voz en el relato de la historia universal, que es por lo general la historia de los próceres, de los seres excepcionales, de los grandes sucesos, es la historia del poder. Es posible que se considere menor, inexacta y hasta anecdótica esta narrativa histórica desde sus fuentes primarias, pero las realidades de las personas no son irrelevantes y las anécdotas no son solo chistes o historietas. Las anécdotas son relatos breves que pueden ser muy elocuentes desde la perspectiva social donde ocurrieron los hechos contados. Las palabras de Arturo Prat, su arenga al abordar el Huáscar, es una anécdota contada de boca en boca. Y esa es la imagen principal que nos queda de una batalla donde hasta el objetivo se desconoce por lo general. Valor, arrojo, convicción, patriotismo, en solo un par de frases. Un ensayo no lo logra. Así también se puede retratar en pinceladas gruesas, vivas, el ambiente y la cultura de un periodo. Una joven de 17 años que decide casarse en la misma isla de Pascua con un suboficial norteamericano a fines de los años 60, un suboficial que no ama, pero ella quiere un futuro mejor. Al cabo de 40 años regresa sola a su isla. Esa es la historia que quiero y puedo contar. Todo el contexto se imagina, o se desliza, o se infiere. Ese retrato biosocial con relatos de vida es un poderoso complemento contextual que sintetiza los comportamientos colectivos y explica los actos formales, las decisiones o las falencias de las autoridades mayores de un país. Esa fotografía en palabras refrenda o impugna las interpretaciones o inferencias de los expertos. Ese retrato biosocial nace de sus costumbres, de su ser particular. La esencia de un pueblo es mucho más que una ley, que un gobierno, que una circunstancia política. No se trata simplemente de contar la interesante vida de alguien, sino de alguien o de algunos en un contexto previamente demarcado. Con el correr de los años, claro, afloran inevitables imprecisiones en las narraciones de todos, pero es un aspecto que se puede controlar durante la investigación y hasta donde sea necesario, porque cada informante, y también nosotros, hace una construcción de sí mismo y del suceso que narra, y ese ejercicio hay que entenderlo y aceptarlo. Hoy quiero reivindicar estas obras no suficientemente aquilatadas en las que se asocian periodismo, historia contemporánea y literatura, más aún cuando la Academia Chilena de la Lengua ha distinguido a algunos periodistas, no somos muchos, pero yo la más reciente, incorporándonos a esta prestigiosa institución. Promuevo esta forma de contribuir a escribir la historia reciente, en especial
porque he sido una víctima escolar de la historia deshidratada. Una historia con sabor al envoltorio y no al contenido. Para este género o especialidad, las definiciones y nomenclaturas son variadas e imprecisas. Algunos lo sitúan cerca de la crónica, base escritural del periodismo. Otros lo designan como género referencial, término que me suena ambiguo, que escritura no es la referencia de algo. O se ve que esta modalidad de narrativa es la historia popular por y desde el pueblo. Más allá de la clasificación y del nombre, estimo que el testimonio biosocial es un género que demanda investigación y exigencia en la composición textual, con actores que son de verdad y no imaginarios en la escena. Hay un trabajo necesario de articulación de las fuentes consultadas con un diseño literario y hay un proceso de limpieza del lenguaje coloquial, preservando, sin embargo, su carácter. El mayor logro que puede uno obtener es que el producto final, el libro, se lea como una transcripción más o menos fiel y espontánea de intercambios orales, y el intermediario, periodista, escritor, se sumerge en beneficio de la historia. Esta armazón novelada y no estructurada como ensayo, informe o registro y destinada a un público amplio y no solo a especialistas, hacen que estas obras puedan ser más divulgadas, y ese es el objetivo central de investigar y de escribir: entregar. Es pertinente recordar que la tradición literaria americana y chilena tiene desde sus orígenes una fuerte impronta testimonial, comenzando por El cautiverio feliz de Francisco Núñez de Pineda. Hoy el género se presenta a veces con cierto oportunismo de mercado, con una rendición a lo evidente. Terminó el Mundial de Fútbol, hagamos un libro sobre el Mundial. Yo prefiero los registros de procesos menos visibles, pero significativos para los pueblos, aquellos que permiten explicarnos a tiempo, con las voces de sus testigos, uno o varios, las costumbres de una sociedad en un momento dado de su historia. Y creo que una de las claves es llegar no tan cerca para atenuar las pasiones y falta de perspectiva, pero llegar a tiempo para un registro que a veces puede ser terminal. Esta narrativa de maridaje entre periodismo, historia y literatura es de amplio rango temático, desde antiguos ritos y costumbres, viejas cosmovisiones, raras o infrecuentes experiencias de vida, a sucesos coyunturales, personas comunes o al menos no demasiado originales, pero significativas en su contexto. En el caso de las memorias étnicas, las considero pequeños tesoros locales, expresiones de seres trascendentes, parte ínfima de ese concepto más abstracto, la humanidad, y cuyas realidades, sin embargo, tienen un gran sentido y un gran valor universal. Es la historia no oficial, la que no está en otros textos, es el quehacer cotidiano, lo que nos mueve, lo que en definitiva gira por el mundo todos los días, junto a las grandes decisiones políticas. Es la sorprendente dimensión extraordinaria que a veces subyace en la aparente simpleza de lo ordinario y de lo cotidiano. Lo que se busca al escuchar a otros, y no solo a sí mismo, es sumergirse en la historia del prójimo, meterse en su piel, recorrer sus laberintos. Si recuerdan la película Sueños de Akira Kurosawa, y uno de los sueños en particular en esa película es como introducirse imaginariamente en un cuadro de Van Gogh. En esa película se trataba del cuadro Campo de Trigo con Cuervos. Yo he podido entrar a través de estas conversaciones a escenas jamás fotografiadas ni pintadas por nadie, solo recreadas desde el pasado por la magia de la palabra. Son historias y cuadros tan distintos y potentes que podrían inspirar óperas por su dramatismo. Ante la realidad, y tengo la convicción, la ficción luce pálida a mis ojos, evaporada. Comparto con ustedes uno de esos momentos memorables y a la vez patéticos: la fuga en bote de los leprosos desde Isla de Pascua, en 1957, comandados por Napoleón Otto. Era la segunda vez que lo intentaban. Bajaron al anochecer desde el leprosario a la costa. Amigos sanos y enfermos les ayudaron a llevar en carreta los alimentos que habían juntado por meses: duraznos en tarro, leche condensada, fideos, huesillos, charqui, 4 tambores y 24 garrafas de agua. Era demasiado.
Uno de ellos, Pedro, Petero, soñó la noche anterior que caía a un lugar donde lo picaban unos pollos. El sueño es algo importante en la vida de los Rapa Nui. Y ahí en la playa, a punto de partir, comentó: a nosotros nos va a ir muy mal. Yo sé que esos pollos que me picaban en el sueño son animales de mar. Lo estaba escuchando Kiko Abaca, otro enfermo, más resignado, que no quiso partir. Y Kiko me contó que Napoleón Otu dijo: suba nomás, vamos, la muerte para nosotros. Ojalá que muramos todos, para que la población quede más tranquila. ¿Para qué vamos a vivir más? Carguen ese bote, que nos vamos. Y me contó también Kiko que solo a él le dijo: tú no vas a subir, Kiko. Cuida a mis 3 hijas, a la Julia, a la Celestiana, a la Miguelina. Hay que aconsejarlas mucho. Nosotros nos vamos para darle salvación al pueblo. Así se acaba todo esto. Eran las 4 a 5 de la mañana. El bote iba tan cargado que apenas se veían las tablas superiores. Algunos dudaron. Uno de los enfermos tenía solo 19 años. Pero Napoleón Otu, con el puño en alto, les dijo a todos gritando con su fuerte voz: cae que maita a toda quilunga que te vaca. Suban todos arriba del bote. Vayamos a la muerte. Que muramos todos, para que le demos vida a esta tierra nuestra, para que desaparezca la palabra lepra, para que se aleje para siempre, para que se empequeñezca. Mate, muerte. Kiko aseguraba que murieron el mismo día que zarparon, porque cuando amaneció, el mar estaba blanco de olas. Fue la última fuga del siglo XX, una epopeya. Ninguna ficción tendrá la originalidad, el sentimiento, el dramatismo de la realidad. Hay que impedir que estos fragmentos de nuestra alma nacional se extravíen para siempre. Son las voces milenarias de nuestros pueblos antiguos. Es nuestra estirpe telúrica. Y en tal sentido, y en todos los sentidos, Rapa Nui enriquece la diversidad del capital cultural chileno. Son historias emotivas y significativas para el patrimonio histórico y la identidad de los pueblos originarios chilenos, porque tarde o temprano los viejos callan, ya sea porque se extingue su pueblo o su idioma, o por la inevitable asimilación de sus hijos a otras culturas, buscando un mejor destino. Y una gruesa cadena de siglos se corta. Está ocurriendo hoy. Y un gran pueblo puede ser un gran pueblo desde el silencio, pero sin su historia contada desde sus entrañas, es como una huella en el agua. Muchas gracias. De la nueva académica que he puesto sobre la mesa, en el sentido de que la academia chilena tenga, la verdad es que eso ya está considerado. Les explico a ustedes que por motivo de los 130 años que cumpliremos en junio del próximo año, y tendremos por ese motivo un año entero de conmemoraciones, uno de los puntos va a ser justamente un homenaje a los pueblos originarios de Chile, tanto en sus lenguas como en sus creaciones poéticas. De modo que ese será el contexto en el cual podremos pensar en aquellos que tienen academias, en aquellos que no tienen academias, y ya lo tenemos considerado. Así que gracias por la iniciativa de todo el campo. Y hemos recibido en la academia una carta del presidente y secretario de la Academia de la Lengua Rapa Nui. Le pido a nuestro censor, a don Juan Antonio Mazzone, que dé lectura a esta carta. Señor director de la Academia Chilena de la Lengua, don Alfredo Matos Olivier, muy señor nuestro, con gran placer y beneplácito hemos tomado conocimiento de la designación de la periodista y escritora señora Patricia Stambuk Mayorga Pau Marú como miembro correspondiente de esa Academia Chilena de la Lengua por la ciudad de Viña del Mar. La señora Patricia Stambuk tiene un muy estrecho y cercano vínculo con la comunidad y la cultura de Rapa Nui,
a la que ha honrado con una notable y altruista investigación sobre la historia contemporánea de la Isla de Pascua, y muy especialmente con su gente. Ella es muy querida, respetada y apreciada por la etnia Rapa Nui. Su obra, Rongo, describe fielmente la historia reciente del pueblo Rapa Nui, la que ha sido de gran repercusión en la memoria de nuestra comunidad. Por su intermedio, hacemos llegar nuestras más altas expresiones de saludos y felicitaciones, lamentando no poder asistir a la ceremonia de reconocimiento oficial por razones de fuerza mayor. Asimismo, hacemos llegar a usted y a los miembros de esta academia nuestros sinceros agradecimientos por invitarla y distinguirla para pertenecer a esa prestigiosa institución nacional por su espíritu, compromiso y sus obras. En otro particular, les saludan muy cordialmente. Espero no cometer demasiados problemas. Yorana Corúa Mauru Uru. Olivia Hey Liro Rocco, secretaria. Alfredo Tuquipate, presidente. Academia de la Lengua de Rapa Nui. Umanga Atu Rego. Y no pondremos fin todavía a este acto, teniendo en esta reunión a la dueña de casa, ¿verdad?, a la alcaldesa de Viña del Mar, sin ofrecerle para que, si es que ella quiere decir unas palabras, puede pasar adelante. Muy buenas tardes. Saludar con especial cariño a Patricia Stambu, de verdad una persona que he admirado mucho. Y yo felicitar a la Academia Chilena de la Lengua porque ella ingrese a esta academia. Me parece que ha sido una muy buena decisión. Me alegra muchísimo, especialmente porque es una mujer porteña. No sé si eres viñamarina, porteña. Bueno, pero yo la conozco muchos años en verdad. Yo tengo espacio para todos en Viña, así que con mucho cariño y por supuesto va a ser un orgullo tener una viñamarina tan importante como tú lo has sido, Patricia. Así que yo solamente decirles que estoy muy contenta y quiero hacerte entrega ya como viñamarina de este libro para que lo tengas de recuerdo, Patricia, con mucho cariño. Los propósitos de esta sesión pública y solemne se han cumplido, agradeciendo a todos ustedes por la presencia, el realce que han dado al acto, particularmente la señora alcaldesa, la señora embajadora de Croacia que nos ha acompañado, de todos ustedes, y en nombre de nuestra nueva académica los invito a que brindemos juntos por el éxito de esta tarea que tenemos por delante. Muchísimas gracias a todos. Vamos,